Ayer revisaba yo una serie de tweets, bueno, ahora se llama X esta red, una serie de posts muy interesantes por parte del Servicio Mareográfico Nacional de la UNAM relacionado con el huracán Otis. Dos de sus integrantes fueron hasta Acapulco para recuperar los datos de los instrumentos con los que miden diversas cosas en el mar y bueno, pues sacaron una serie de conclusiones importantes sobre este huracán. Lo vamos a platicar con el doctor Octavio Gómez Ramos, jefe del Servicio Mareográfico Nacional de la UNAM. Doctor, bienvenido al programa, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu amable audiencia. Bueno, lo primero que me sorprendió es que estaban tan bien construidos sus instrumentos de medición que sobrevivieron o bueno, no fueron dañados por el huracán. Sí, afortunadamente, tomamos la previsión al momento de construir la estación de hacerlo lo más robusta posible. Ajá. Y no solo por los huracanes, sino por cualquier fenómeno que sea muy importante que afecte el nivel del mar, y en la región de Acapulco, aparte de los huracanes, también existe la posibilidad de los tsunamis. Entonces, con el objetivo de que la estación se mantuviera ahí midiendo lo más posible, tratamos de hacerlo lo más robusta. Aquí sí hubo un periodo de incertidumbre, porque nosotros estábamos siguiendo el huracán en la noche y de repente la comunicación se cortó completamente. Ajá. No llegaban datos ni por satélite ni por internet. Y entonces pensaron que lo habían perdido. Sí, era una posibilidad que Sí. hubiera arrancado la estación y pues ya se perdió completamente. Y estuvimos con esa incertidumbre. 2 días después empezó a transmitir nuevamente vía satélite. Entonces ahí nos dimos cuenta que la estación estaba ahí, pero desafortunadamente el tramo de datos del huracán Ajá. ya no se transmitió. Entonces fue ahí donde tomamos la decisión de que 2 técnicos fueran a Acapulco a extraer los datos directamente de los sensores, ver si se habían registrado, y afortunadamente todos los sensores pudieron registrar el paso del huracán en su totalidad, y son datos muy interesantes porque considerando la ruta que tuvo, pues son prácticamente del centro, no son exactamente del centro, pero son prácticamente del centro. Del centro del huracán, del ojo del huracán, digamos. Exactamente, sí. Doctor, antes de que nos comente qué dicen esos datos, ¿cuánto tiempo tenía la estación en Acapulco? Acapulco es una de las estaciones más antiguas. Ajá. Está desde 1949. Mire. No ha medido continuamente porque el servicio mareográfico ha pasado por periodos donde por falta de recursos no se puede mantener, entonces hay algunos huecos, Sí. pero se tienen datos prácticamente de 1952 a principios de los 90 y luego de 2010 hasta el día de hoy. Evidentemente no había pasado nada como Otis, pero ¿hubo algún otro fenómeno digno de mencionar que haya sido registrado por sus instrumentos? Pues los instrumentos monitorean principalmente cualquier fenómeno que afecte el nivel del mar. Ajá. Uno de ellos, por ejemplo, muy famoso en estos tiempos, cambio climático. Sí. Para poder determinar cuál es la tendencia del cambio climático se necesitan series de tiempo muy largas, 30, 40, 50 años, que afortunadamente para Acapulco se tienen, y se puede calcular cuál es el incremento del nivel del mar en Acapulco. No se puede atribuir completamente a cambio climático, pero sí se puede Pero sí es decir, un dato duro, ¿no? el nivel del mar está subiendo en Acapulco y está subiendo tanto, eso sí. Ajá. También está el registro de mareas de tormenta. Otis es los huracanes, digamos que la parte que nos interesa a nosotros estudiar como servicio mareográfico es la marea de tormenta, que es el agua o la inundación generada por el agua de mar, por los vientos que sopla el huracán. Siempre les pongo de ejemplo un plato de sopa, ¿no? Si uno sopla sobre un plato de sopa, ve cómo la sopa se acumula en una parte. Y si uno sopla muy fuerte, pues entonces mucha sopa se acumula en esa parte. Y el huracán es como si fuera nosotros soplando, y el plato de sopa es el Océano Pacífico. Sí. Entonces eso puede generar una inundación
que dure varios días, y eso ya lo hemos visto muy comúnmente en los huracanes que azotan Incluso hay una Estados expresión Unidos. que no recuerdo en este momento, pero que se menciona frecuentemente con los huracanes, que puede provocar marejadas, ¿no? No sé cuál es la palabra, no me acuerdo francamente. Sí, sí, el término correcto es marea de tormenta. Marea de tormenta. Muy bien. Marea de tormenta, y es esa inundación Sí, que generaron, inundación de agua de mar que el viento del huracán empujó tierra adentro. Entonces, eso sí. es sumamente importante porque, por ejemplo, ahorita ya hemos visto muchas imágenes de cómo está Acapulco, de la devastación que sufrió. Imagínense a eso agregarle una inundación. Claro. Esa es la marea de tormenta. Eso Sí. dificultaría aún más el proceso de recuperación, porque primero se tiene que quitar la inundación y ya después puede trabajar en restablecer la electricidad, comunicaciones. Claro. Afortunadamente, no hubo una marea de tormenta en esta ocasión. Eso leí, me pareció muy interesante y ¿por qué fue? Porque no, evidentemente no lo sé explicar técnicamente, pero entendí que había marea baja y eso fue bueno para que no ocurriera esta marea de tormenta. Sí, efectivamente. Ajá, Cuando hay marea baja, seguramente todos cuando van a la playa han visto que a cierta hora el mar está como que más alto sí, y a cierta hora está más bajito. correcto. Esa es la marea alta y la marea baja, y esa es causada completamente por la fuerza de gravedad de los astros, Sí, principalmente la luna, pero en realidad de todos, ¿no? El sol, la luna, los planetas, y eso hace que el mar a cierta hora del día esté arriba y a cierta ajá, hora del día esté abajo. Entonces, si está en su punto más alto y a eso le agregamos todavía la marea de tormenta, puede ser una inundación más fuerte. En esta ocasión solo fueron 45 centímetros de inundación, que como cayeron en marea baja, no caen por encima del ujú, rango de marea. El rango de marea es la marea alta y la marea baja, ¿no? Hasta ujú, dónde llega abajo, hasta dónde llega arriba. sí. La marea baja sumada con esos 45 centímetros no pasa el nivel de la marea alta. Entonces, pues no hay ninguna inundación, Pues qué afortunadamente. afortunado que haya tocado el huracán en marea baja. Recuerdo que había luna llena, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 sí. Ya, Exactamente. La luna, lo que influye sí, cuando hay luna llena o luna nueva, sí. es que tenemos lo que se llama como marea de sisigia, ¿no? Que las bajas son más bajas Ujú. y las altas son Ah, más altas. de acuerdo. De acuerdo, bueno, pues es muy afortunado que eso haya ocurrido. ¿Qué otros datos registraron sus instrumentos? Los otros, en las estaciones de monitoreo, aparte del nivel del mar, tenemos instrumentos para medir meteorología, porque muchos de los fenómenos que afectan el nivel del mar tienen origen meteorológico. Los huracanes son uno, los nortes son otro. Y entonces para caracterizarlos mejor, pues para eso tenemos esos instrumentos que vienen viento, temperatura, Ujú. presión y humedad principalmente. También tenemos un sensor GPS, aunque ese sí desafortunadamente lo perdimos con la fuerza del huracán. Pero lo que es más interesante es las mediciones de viento que tuvimos. La medición del viento se divide en dos tipos. Ujú. Una es la ráfaga, que es, por así decirlo, el récord, la velocidad más rápida, pero esa velocidad no necesariamente se sostiene por mucho tiempo. Claro. De hecho, por convención, la velocidad de ráfaga se mide a 3 segundos. Si durante 3 segundos alcanzó cierta velocidad, esa es la velocidad de Ah, ráfaga. Y aparte está el viento máximo sostenido. Ese sí se debe sostener durante 10 minutos ajá. continuos para que cuente ese valor. Entonces, en cuanto a la velocidad de ráfaga, sí se tuvo una medición de 329.76 Impresionante. kilómetros por hora, que es realmente altísimo. Y Impresionante. Sí. es, o sea, pocas ocasiones en el mundo instrumentos han medido esa velocidad, más en la actualidad, ¿no? Por cambio climático. Pero en realidad pocos instrumentos han tenido la oportunidad de medir esas velocidades de ráfaga, que es una velocidad altísima. Se da solo por un tiempecito, pero Ujú. es altísima. Y la velocidad de los vientos máximos sostenidos, nosotros medimos 182.28 kilómetros por hora, que también es muchísimo, Ujú. y que esos son los que causan la destrucción. Digamos que el viento sostenido ese es importante para el análisis del riesgo, porque es el que causa la mayor destrucción. Ujú. Pero la velocidad de ráfaga, esos piquitos que alcanza, son importantes para los modelos numéricos, que son la herramienta más importante que se tiene para prevenirnos con huracanes.
Pues qué impresionante esto de casi 330 kilómetros por hora la velocidad de ráfaga del viento. Oiga, por curiosidad, me decía que de 1949 para acá han podido medir el nivel del mar en Acapulco. ¿Cómo se compara el que había entonces con ahora? Bueno, Acapulco es un caso sumamente interesante porque aunque el nivel del mar en Acapulco está creciendo prácticamente al mismo ritmo que el del planeta, más o menos entre 3.3 y 3.8 milímetros por año, Ujú. la bahía de Acapulco, por la actividad sísmica, se levanta aún más que eso. Entonces, digamos que en particular en esa región, la tierra le va ganando al mar. Cada cierto tiempo ocurre un sismo fuerte en la zona de Guerrero y Ajá. genera un levantamiento de la corteza de Ah. entre unos 15, 20 centímetros. Y ese levantamiento le gana a lo que ha ido subiendo el nivel del Entonces mar. Acapulco se está elevando. En ciertos eventos sísmicos se eleva, Sí. parte de esa elevación se pierde con el tiempo, pero se mantiene otra parte. Ajá. O sea, sí, pero eso es perfectamente lo normal que ocurre en esas zonas de subducción. Si uno Sí. va en carretera a Acapulco, sabe que ya va a llevar cuando empieza a ver toda la región montañosa. Sí. Todas esas montañas se forman a partir de la zona de subducción que tiene enfrente el estado de Guerrero, bueno, que se tiene desde Claro. Jalisco hasta... Claro, y cuando uno maneja por la autopista del Sol, pues digamos, accidentes geológicos muy notorios, ¿no? Sí, 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 así es. Sí, cuando uno ve eso, uno va manejando y ve esas formaciones, sabe que en esa región hay actividad sísmica, ya. porque hay una zona donde una placa está subduciendo a otra, eso es lo que crea esas montañas que uno está viendo Sí. y eventualmente también va a crear temblores ahí. Pues qué interesante, doctor. Realmente me gustó mucho enterarme a través de su cuenta en redes sociales de muchos datos, también de la forma en que dos de sus compañeros pues tuvieron que ir a Acapulco a buscar a ver si estaba todavía ahí la estación y a obtener los datos. Y me da gusto escuchar que esa estación construida en 1949 pues resistió la fuerza del huracán. Una felicitación por eso. Bueno, en realidad tenemos dos estaciones en Acapulco. La de Ajá, 1949 resistió, sí, pero el techo de la estación, digamos que se despegó. ajá. No, sí, seguía ahí porque es de concreto y es muy, muy pesado, pero lo separó, el viento lo separó Ujú. del techo. Esa es la de esa época. La actual, la que registró todo eso, esa fue de 2010. Ajá. De Y acuerdo. sí, son dos, pero Las dos las dos aguantaron. aguantaron, sí. Pues, doctor, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por tomar la llamada. Sí, muchas gracias y para cualquier cosa aquí andamos. Qué amable, qué amable. Gracias. El doctor Octavio Gómez Ramos, jefe del Servicio Mariográfico Nacional de la UNAM.